El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos, bienvenidos como cada semana a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 15 de agosto, a mitad del octavo mes del año, en plena temporada. Ustedes saben de quiénes, no hay ni que mencionarlos. Ya hay una tormentita anunciada por ahí para este fin de semana, así que espero que todos estén debidamente preparados. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. El porciento de estudiantes provenientes de escuelas públicas que han sido admitidos a la Universidad de Puerto Rico en 2025 se ha reducido significativamente, de 59% en 2006 a 47% en 2025. Según un artículo publicado esta semana por el Centro de Periodismo Investigativo, uno de los indicadores es la combinación de dificultades económicas y la desigualdad estructural que afecta su preparación y, como consecuencia, constituye un reto para cumplir con los requisitos de admisión de la UPR. El Centro Universitario para el Acceso del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR precisamente está enfocado en apoyar estudiantes, principalmente los de primera generación universitaria, para que tengan acceso y éxito en su educación de escuela intermedia y superior. Las universidades privadas también han establecido centros de apoyo para mejorar las oportunidades de admisión a universidad y para acompañamiento en sus años universitarios, como es el caso del programa de primer año de la Católica. Pero ¿cómo revertir esta tendencia estadística desde el Departamento de Educación de Puerto Rico atendiendo desafíos del sistema público a nivel instruccional? ¿Cuál es el mejor modelo administrativo para la atención eficiente a los estudiantes desde la perspectiva del uso de los fondos del departamento? Yo soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros de panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Está con nosotros hoy la licenciada Lisa Riestra, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, Fernando, y a todos los que nos escuchan. Un gusto estar aquí compartiendo esta horita con ustedes. El licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Saludos a Josian, a Lisa y a la gente buena que nos sintoniza cada viernes. Y como siempre, el equipo técnico que cada semana nos ayuda y nos acompaña para que podamos llegar a cada uno de ustedes. Está empezando el semestre académico y el año en todas las universidades. Aquí en la Católica ya comenzó la Escuela de Derecho esta semana y el resto de la universidad, la escuela graduada comienza el lunes y el resto de los programas, el trimestre comienza el lunes y los cursos de semestre en el resto de los programas comienzan el miércoles de la semana próxima. En el sistema público, algunos recintos comenzaron esta semana, otros comenzarán también la semana que viene, igual que en la mayoría de las universidades. Y ha sido noticia esta semana un informe publicado por el Centro de Periodismo Investigativo referente a la procedencia de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, particularmente resaltando que por primera vez en mucho tiempo el número de estudiantes que vienen de escuelas privadas al sistema público superan a los estudiantes de escuela pública. En un momento donde se ha cuestionado grandemente la importancia como ente de movilidad social, de desarrollo y de acceso
y garantía de la educación superior en Puerto Rico. Pues este dato ha resultado curioso para mucha gente, para otros ha resultado contradictorio y refleja también una cosa que hemos venido diciendo a lo largo de los años, que las universidades privadas al final somos los que venimos cargando con la educación de las clases más empobrecidas del país, cuando no tenemos ninguna subvención del Estado para hacerlo de esa manera, más allá de los mismos fondos de becas que reciben todas las demás instituciones. Y conste, todos los que estamos en esta mesa somos producto de la Universidad de Puerto Rico y vivimos agradecidos por las oportunidades que allí tuvimos, pero precisamente por eso también hacemos este llamado de atención, no solamente para lo que representa para la universidad y para el país, sino también lo que significa de cara a las oportunidades educativas que son esenciales para que todos los puertorriqueños puedan atender y mejorar no solamente sus condiciones de vida, sino también el acceso al mercado laboral y que el país pueda responder a las necesidades que vamos enfrentando y que se van sucediendo de cara al futuro. Así que cómo entra todo eso en la discusión del futuro de la educación pública, del contenido de la educación universitaria y superior, los cuestionamientos que se hacen también sobre los currículos y las materias que se enseñan. Y me adelanto a decir desde ahora que en todas las conferencias que he estado participando en este último año, en el que tenemos representantes del sector que va a contratar a nuestros estudiantes una vez se gradúen, si algo han insistido es no tanto en las capacidades técnicas, porque las capacidades técnicas ellos dicen esas se aprenden sobre la marcha, sino las capacidades de lo que llamamos los soft skills. ¿Cuál es la capacidad que tiene esa persona para relacionarse, para trabajar en equipo, para entender más allá de su trabajo específico, cómo ese trabajo se integra con el resto de la operación y el impacto social que eso realiza? La educación general, cultural que tiene el estudiante y menos especialización. Dice, especializarse es una tarea que ya se hace sobre la marcha en el sector laboral y no es la responsabilidad de la universidad. La responsabilidad de la universidad es precisamente educar, y ese en el término más amplio de ese concepto. Así que sobre eso estamos dialogando hoy en Actualidad Pública. Lisa. Sí, este artículo publicado por el Centro de Periodismo Investigativo, que tiene, ¿verdad?, ha ido forjando un prestigio a lo largo de estos últimos años en nuestro país, pues como nos dijo el presidente, pues llama la atención, ya sea un buen artículo y entrevista a las partes pertinentes, entre ellas estudiantes, funcionarios de la universidad pública de nuestro país y empleados, ¿verdad?, de iniciativas que tiene esta universidad pública, además de personas privadas, iniciativas que buscan integrar desde intermedia a los estudiantes en el ambiente universitario, ¿verdad?, dándoles apoyo, tutorías, como para que también se abran a esos horizontes de entrar a la universidad, ¿verdad?, si no lo habían considerado antes. Y llama la atención sobre cómo para este año, 2025-2026, la Universidad de Puerto Rico tendrá en su universidad 47% de estudiantes del sistema de educación público y un 50% de estudiantes que vendrán desde las instituciones privadas, un cambio en comparación con el panorama hace 20 años, en el que el 59% de esos estudiantes de primer año llegaban de las escuelas públicas, mientras que el 39% provenía del sector privado, ¿verdad? Elabora sobre posibles causas, ¿verdad?, entre las cuales, ¿verdad?, se puede incluir el que hay esa clase media que quizás se ha empobrecido, que tenía a sus hijos estudiando en colegios privados y que hace 20 años la tendencia era enviar a esos hijos a estudiar
a Estados Unidos, pero al encarecer también la vida y la educación en Estados Unidos, pues han optado o han animado a sus hijos a estudiar en la universidad pública. Se habla también, se refiere someramente de un desfase en ocasiones de estudiantes que quizás tenían, ¿verdad? Pues buenos promedios, entraban, ¿verdad? Cumplían con el IGS, entraban a las universidades públicas y luego se encontraban con muchos desafíos, ¿verdad? Y no encontraban el apoyo necesario y se ve un desnivel entre sus homólogos de escuelas privadas, ¿verdad? Que quizás en cursos de matemáticas, de ciencias, estaban más adelantados, pese a quizás haberse graduado con un promedio menor, ¿verdad? Y a veces no encuentran esos estudiantes provenientes de escuelas públicas ese apoyo necesario para llegar a graduarse de la universidad. Y a esto, pues, se añade que el 54% de la población menor de 18 años vive bajo niveles de pobreza y que la mayoría de las familias con menores a cargo sobreviven con menos de $26,360 al año, pues abona a esta realidad, ¿verdad? Que nos estamos encontrando hoy. De nuevo, son hijos de la pandemia, de los huracanes, de los terremotos, ¿verdad? Que aunque los profesores, también sale en este artículo publicado, se quejan a veces de que no llegan, algunos profesores, ¿verdad? Se quejan de que estudiantes no llegan listos para el nivel académico universitario, pues hay que tomar en consideración, ¿verdad? Estas realidades que han afectado negativamente el aprendizaje en estos estudiantes. Nuestra realidad es distinta a la realidad de nuestra isla vecina, la República Dominicana, en la que las universidades públicas acogen una mayoría de estudiantes provenientes de escuelas públicas y las universidades privadas acogen estudiantes de colegios privados. O sea que también es importante verlo en contexto, ¿verdad?, de otros países del Caribe. Déjame puntualizar dos cosas de lo que acabas de mencionar antes de pasar con Fernando. Uno, algo que ya habíamos anticipado aquí en el programa, que con todas estas medidas del presidente Trump y su impacto en la población hispana en los Estados Unidos, hay muchas familias que tradicionalmente optarían por enviar sus hijos a estudiar a Estados Unidos, que no solamente por el tema del costo, sino también por la situación social, han decidido, mira, te quedas en Puerto Rico, no vas para allá, sobre todo con las situaciones que están ocurriendo en Nueva York, en California, en Florida y en Texas, que donde tradicionalmente son los destinos universitarios a los que van. Puedo pensar, por ejemplo, la universidad donde Fernando hizo su posgrado en Derecho, que ha sufrido los embates directos de las acciones del presidente Trump. Y en segundo lugar, lo que tú mencionas del reto para los que llegan a la Universidad de Puerto Rico, que es un reto no solamente en la Universidad de Puerto Rico, lo ocurre en otras universidades. Si tú bajas los índices de admisión, pero por otro lado te estás quejando de que los estudiantes no llegan con las habilidades y con las capacidades, ¿qué remediación y qué servicios adicionales tú vas a estar dando? Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa de números como estos, entonces, que se creen dos tiers de estudiantes dentro del sistema público, ¿verdad? Los estudiantes que vienen con la ventaja de escuelas más estables, con programas académicos más sofisticados y otras oportunidades de estudio, frente al estudiante que necesita de la Universidad de Puerto Rico y que no encuentra allí ni el espacio ni el apoyo, y son entonces los estudiantes que van a terminar dándose de baja, y la frustración puede llegar a tal nivel que entonces no se dan de baja para moverse a otra universidad, sino que sencillamente dicen, no sigo estudiando. Y eso es una cosa que realmente preocupa. Permítame dar un ejemplo antes de cederle la palabra a Fernando. Una estudiante, ¿verdad?, que conocí, en este artículo se entrevista a una chica que está empezando ahora en el recinto universitario de Mayagüez y que proviene del sistema público. Pues conocía ya como para el 2010, 2011 a una estudiante de Patillas, de escuela pública, que había entrado a ingeniería mecánica precisamente en el recinto universitario de Mayagüez, y se me quejaba, ¿verdad?, de que llegó con 4 puntos, ¿verdad?, de la mejor de la clase,
y al coger cursos básicos como cálculo, encontró muchísimas dificultades porque tenía pues sus lagunas y tenía ya a su alrededor personas que venían, estudiantes que venían del sistema privado, que a veces pues no sé, como que le cuestionaban, ¿cómo que no cubriste eso en tu curso de cálculo? Eso pues obviamente ya conocemos la materia porque hemos tomado, y sí, se me quejaba, ¿verdad?, de lo frustrada que se sentía ante ese desnivel del que hablaba el presidente. Nada, una anécdota como botón de muestra. Fernando. Aquí la conversación luego de la publicación de la noticia del CPI ha puesto la lupa, yo creo, más sobre la Universidad de Puerto Rico, los programas. Hace unos meses se estaba hablando y eso fue, yo creo, el principio del fin de la presidencia de quien ocupaba esa silla hasta hace muy poquito, de cerrar programas, de consolidar ciertos grados en casi todos los recintos de la universidad. Pero yo creo que ese artículo habla más del estado actual del sistema de educación público que de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Las universidades, en cierta medida, nosotros dependemos de las personas que solicitan admisión y que quieren venir y que buscan nuestros programas y tienen ciertos intereses. Pero el rol, entiendo yo, del Departamento de Educación debería ser promover, sobre todo en escuela superior, intermedia superior, que los estudiantes salgan preparados para que tengan unas buenas puntuaciones en los exámenes de admisión, que después de la pandemia los exámenes de admisión han perdido un poco de importancia, pero que los estudiantes vayan y se ubiquen en las diferentes universidades según sus intereses. Yo recuerdo aquí en un estudio interno que tuvimos hace unos años en la Universidad Católica, donde se decía que yo creo que para estas mismas fechas, para los 2025, entre el 2025 y el 2030, la Universidad de Puerto Rico iba a ser capaz de absorber el 100% de los estudiantes egresados de escuela pública. Sí bajaba el IGS. Y nosotros como universidad privada, pues eso era una noticia que nos daba escalofrío, pero hemos visto que no ha sido el caso. Y entonces es sorprendente la cantidad de estudiantes que siguen saliendo de colegios privados cuando las noticias más recurrentes es colegios que cierran. Entonces, si uno se deja llevar por esa narrativa, pues yo pensaría, qué sé yo, no quedan colegios o queda un colegio en algunos pueblos y no es así. Entonces, ver que hay escuelas privadas que están llevando la bandera, que tienen una educación de calidad, y lo mismo cuando uno mira la lista de las escuelas públicas que mandan muchos estudiantes a la universidad, también hay que cogerla con pinzas porque hay varias escuelas especializadas que no son la norma de lo que son las escuelas del Departamento de Educación, ¿verdad? No es lo mismo CROE, no es lo mismo la escuela de la Universidad de Puerto Rico, De University Gardens, sí. Que están en la lista como escuelas públicas, que la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de mi pueblo de Utuado, la Escuela Superior, póngale el nombre de su pueblo, y no que esas escuelas no tengan buenos programas, pero los programas de las escuelas especializadas son mucho más avanzados, tienen ya de por sí un proceso de admisión, no cualquiera puede entrar a estudiar en esas escuelas públicas y por tanto pues yo entendería que esos estudiantes van con una ventaja a la hora de solicitar estudios universitarios. Y una pregunta que yo siempre me he hecho por la gente que conozco que estudia en algunas de esas escuelas especializadas, sobre todo las que son solo de high school, es de dónde salen los estudiantes que las nutren. Porque a veces salen de escuelas privadas, por ejemplo, de colegios estoy privados. seguro que una buena porción de los estudiantes de CROE vienen de escuelas privadas. En CROEF también. No se mudaron en CROEF, que es la de Villalba. No es que se mudaron del sistema público a una escuela especializada del sistema público, ¿verdad? O sea, ¿cuánto hay en esos bloques también de esos espacios? Y por supuesto, otras escuelas que son muy buenas y que nutren el sistema público, y a nosotros también como universidades privadas que traen estudiantes que con resultados extraordinarios,
pero cuando uno compara los recursos que tienen, dónde están ubicadas, lo que tienen en su entorno, dónde reclutan sus maestros, la capacidad misma de la comunidad alrededor de sostener la escuela, pues uno ve que hay una ventaja particular a pesar de que sean escuelas del sistema público. Y yo creo que es importante lo que tú dices, o sea, no estamos diciendo que las escuelas del sistema público no son escuelas de calidad, lo que estamos diciendo es que las escuelas del sistema público enfrentan unas situaciones y unas carencias que no necesariamente enfrentan las escuelas privadas, y eso representa una desventaja para los estudiantes que salen de esas escuelas y que no les garantiza adecuadamente el seguimiento o el pipeline, por usar el anglicismo, hacia el sistema de educación superior, particularmente el propio sistema público del país. Digo, y hay una percepción, ¿verdad?, entre la gente, y Lisa da unas estadísticas ahorita de personas bajo el nivel de pobreza y demás, y la pregunta es cuántas personas en Puerto Rico hacen sacrificios para poner sus hijos en escuelas privadas por esta misma conversación que estamos teniendo, y por esa percepción que hay de que tal vez la escuela pública no es tan buena, o no es tan segura, o no da lo mismo que ofrece un colegio privado. Igual, ¿verdad? Como lo decimos una cosa, decimos la otra. Hay colegios privados que no son tan buenos y que académicamente no son tan rigurosos, que no medir a todo el mundo, ¿verdad? Como que lo privado es bueno y lo público no, pues hay que ir matizar. Hay que matizar y Sí. hay que ser bien cuidadosos, porque hay muchas escuelas que no cumplen los requisitos, y hay otras, ¿verdad? Y cada cual tiene lo suyo. Y bueno, volviendo de nuevo también a las estadísticas, en el artículo menciona que hace 5 años, en el año académico 2019-2020, habían 668 instituciones privadas y escuelas e iglesias registradas en el Departamento de Estado, y para el 2025 quedan solamente 640 escuelas privadas. Para el año 2023-24 había 842 escuelas públicas, y con todo eso, pues la mayoría de estudiantes que entran a la universidad pública del país, la única que hay, no es como otros países que hay varias universidades públicas, provienen de escuelas privadas, ¿verdad? Que son menos, con todo y que han cerrado, ¿verdad? Sí, cuando uno lleva esa ecuación a los números reales, hablar de que más de la mitad de los estudiantes del sistema público de educación superior vienen de escuelas privadas, la desproporción final es altísima. Exactamente. Y eso a nivel de bachillerato, que es otro tema. En la época que yo estudié Derecho, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, era un tema. Y recuerdo en mi primer semestre, una de las profesoras preguntó, levanten la mano los que vienen de escuela pública. Y en un salón con 30 estudiantes, 2 personas levantaron la mano. Y cuando le preguntaron, ¿y de qué escuela pública usted viene?, los 2 eran de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico. Que en ciertos programas, como lo es la Escuela de Derecho, pensaría yo que en los programas graduados de Administración de Empresas y en otros programas avanzados, en la Escuela de Medicina, Sí. Esto que se está viendo, este patrón que se está viendo ahora a nivel de bachillerato, es muy marcado. Pensaría yo que el Colegio de Mayagüez con los programas de ingeniería, porque si englobamos todo, pues los números son los que tenemos en el artículo, pero habría que ver el detalle de las escuelas de ingeniería en Mayagüez versus la escuela de agricultura, ¿verdad? El Sí. Colegio de Artes Agrícolas, sociales versus otras facultades de ciencias más especializadas, biología, naturales, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un patrón que ya hay personas que lo vienen trabajando. Ahí se habla del Centro Universitario de Acceso en Mayagüez, que es un programa que tiene más de 15 años, y que ellos habían levantado bandera en el Colegio de Mayagüez de decir, oye, somos la universidad pública y no está llegando aquí la gente que nuestra misión necesita, ¿verdad? Que llegue y que nosotros formemos aquí. Y ha recibido corte de fondos también. Sí, por eso, o sea, y de nuevo, a la hora de mirar los costos y quién financia y cómo se financia el sistema universitario, pues hay que mirar ese impacto también. Porque entonces si se financia con fondos públicos, en su esencia, el 90% de la financiación de la universidad de esa manera, ¿cómo tú trabajas entonces el hecho de a quién le sirve la universidad?
Claro, y hay quien dice, no, lo que pasa es que los que han pagado contribuciones toda la vida sin utilizar los beneficios de las contribuciones que pagan, porque pues no mandaron sus hijos a las escuelas públicas, pero las mantienen pagando las contribuciones y encima pagan por la educación y no tienen una deducción contributiva por eso, pues finalmente ven el beneficio cuando mandan sus hijos el retorno de la inversión, cuando mandan sus hijos a la universidad del Estado. Está bien, pero ¿cuál es el propósito de la contribución, verdad? ¿Cuál es la idea de la redistribución de la riqueza y de que esa redistribución de la riqueza genere entonces condiciones que mejoren la movilidad social y las condiciones de vida de todos? Entonces, si seguimos viendo, yo creo que es lo que está detrás de todo esto, la educación universitaria como un valor esencial de desarrollo, no solamente personal, por eso también esa idea de que la educación es un commodity, no, la educación es un bien social, porque no solamente sirve a la persona que se educa, sino que en la medida en que la persona se educa, mejoran las condiciones de vida generales, mejoran los salarios, mejora la producción de riqueza, mejoran las transferencias, y eso tiene un impacto para todo el mundo. Entonces, ¿cómo estamos visualizando la educación y cómo estamos redistribuyendo los fondos que se necesitan para que la educación sea efectiva en a quienes llega, a quienes sirve y cómo entonces eso se reproduce en los servicios al país? Si uno mira, tú mencionabas ahorita tu pueblo de Utuado, ¿cuántos estudiantes tiene la UPR en Utuado? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la población que está allí? ¿A quién más podría estar sirviendo esa población? O sea, ¿dónde están los que necesitan educarse y no están llegando a la universidad? ¿Cuánto de ese problema es el costo de movilidad? Si las universidades estamos casi todas en la costa. Claro que ahí es donde está la mayor parte de la población del país, cierto. Pero y los que no están en esa zona, ¿tienen movilidad para llegar a la universidad? ¿Tienen la capacidad económica para mudarse? ¿Tienen la capacidad económica para transportarse? Y si no la tienen, ¿dónde está la universidad que pueda llegar a ellos y servirles? Y yo creo que eso está de fondo en lo que se plantea, porque después de todo, si pensamos que una buena parte de eso se hubiera ido fuera de Puerto Rico y no estarían en la Universidad de Puerto Rico, quizás el problema es un problema entonces también de desplazamiento. Y entonces estamos desplazando por el límite de espacios cuando la mayoría de los recintos de la Universidad de Puerto Rico tienen menos estudiantes de lo que tradicionalmente han tenido. Entonces, ¿dónde queda ese ajuste poblacional? Pero lo dejamos ahí por ahora, no se vaya nadie, que enseguida continuamos, vamos a la pausa. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 15 de agosto del 2025. Estamos discutiendo un artículo que salió del Centro de Periodismo Investigativo sobre la proporción de estudiantes de escuela privada versus escuela pública en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, reflejando un número significativo de proporción, ¿verdad?, en favor de los estudiantes provenientes de escuelas privadas y lo que eso significa y refleja para el sistema y para lo que debe ser, ¿verdad?, la función y el quehacer de la educación superior en Puerto Rico. Lisa. Sí, pues estábamos hablando sobre los, ¿verdad?, estudiantes que vienen del Departamento de Educación de Puerto Rico y los retos, ¿verdad?, que enfrentan al entrar a veces a la universidad pública. Y pues llama la atención porque justo de las 3 agencias que más reciben anualmente del presupuesto del gobierno, ¿verdad?, del país, está el Departamento de Educación de Puerto Rico. Entonces hay que ver qué produce, ¿verdad?, por usar un verbo no muy feliz, pero ¿verdad?, a cambio de lo que recibe. Y el mayor orgullo sería, pues, ¿verdad?, que efectivamente los estudiantes pudieran entrar a cualquier programa del sistema mínimo, ¿verdad?, público, y completen, pues, el grado que deseen por esa preparación. Pero a veces, pues, conocemos, a veces hay trabas políticas, porque conocemos que es una agencia altamente politizada precisamente por
esta gran cantidad de fondos que tradicionalmente ha tenido esta agencia. Fondos que también se alimentan de fondos federales, que ahora también se va a enfrentar con el gran reto de la amenaza del cierre del Departamento de Educación Federal del presidente actual, por lo que ahora habría que ver, ¿verdad?, qué va a ocurrir en el departamento, y tendría que ser mucho más eficiente con los fondos estatales, ¿verdad?, asignados. Y quiero llamar la atención también sobre algo que aparece en el artículo, estábamos hablando fuera del aire, que no es exacto, ¿verdad? Citan al doctor César Rey, que fue un excelente secretario de Educación, lo queremos mucho en la universidad, ha venido a hablar muchísimo, ¿verdad?, en conversatorios en nuestra universidad y nos conoce, pero hace como una generalización, ¿verdad?, que quería simplemente aclarar que no es exacta, ¿verdad?, como pasa con las generalizaciones. Dice que el rol de la universidad privada, estoy citando del artículo, resulta más atractivo porque son carreras cortas y sus estrategias de mercadeo proyectan ofrecimientos en tendencia. Pues no necesariamente solo es eso, quizás está pensando en una universidad privada específica, pero la Universidad de Puerto Rico, la Católica de Puerto Rico, no se limita a carreras cortas, tenemos ese ofrecimiento, pero es lo menos. Y bueno, pues somos mucho más, ¿verdad?, que ese empequeñecimiento de lo que son las universidades privadas. No, y esa perspectiva. Y hablando, ¿verdad?, no solamente por nosotros, o sea, si uno mira las universidades privadas, que somos sistemas grandes, establecidos, que llevamos mucho tiempo sirviendo al país, somos universidades que nuestra carga académica esencialmente son bachilleratos, maestrías y doctorados. Exactamente. No es grados asociados ni carreras cortas como son otras que han llegado más recientemente. Fuimos la primera universidad al de tema Ponce. universitario, Sí, ¿verdad? sí, sí. O sea, que hay que distinguir entre lo que son las estrategias de mercadeo que se ven por ahí con mucho anuncio y con mucha cosa, pero a la hora de la verdad andan cejando recintos, mientras otros andamos dando la batalla por seguir sirviendo al país de distintas maneras, incluyendo manteniendo abiertas otras instituciones, versus lo que de verdad está pasando por ahí en otros lugares. Fernando. Sí, ese discurso de los programas técnicos y las carreras cortas y la prisa que se quiere presentar de que la gente se inserte en el mercado laboral, de que los jóvenes, de que si no se van y migran y buscan oportunidades en otro lado. Yo creo que las universidades son instituciones súper antiguas, ¿verdad? Y son instituciones que se han desarrollado a través de muchas cosas y muchas épocas diferentes y han sobrevivido, qué sé yo, la Edad Media y lo que vino después y el Renacimiento. Nacieron gracias a la Edad Media. Y la Revolución Industrial y las revoluciones, la Revolución Francesa y como instituciones han sido importantes como casas de pensamiento, como lugares donde se va a refinar ideas. Y entonces si uno piensa que la educación universitaria es un título y yo lo que quiero hacer es contable, pues coge estas 3 clases de contabilidad y enséñame que sabe sumar y restar y que sabe lo básico del código de renta interna y ya, toma un título y vete a la calle. Pues estamos mandando a una persona con tal vez pueda hacer el trabajo, pero no tiene las destrezas profesionales ni va a ser el ciudadano que nosotros como comunidad, como país queremos que esté en la calle dando servicio a las personas. Y entonces yo creo que es bonito y es importante que como sociedad los enfermeros, los contables, los abogados, los biólogos, los matemáticos, los ingenieros, todas las personas que tienen estudios universitarios tienen en común probablemente un currículo amplio donde se pusieron a las artes, a las bellas artes, se pusieron a las ciencias políticas, a las ciencias sociales, se pusieron a las matemáticas. Y a veces uno dice, ¿para qué yo voy a usar eso después en mi vida profesional? Pues a lo mejor no lo ves, pero hay algo ahí que se queda, hay una sensibilidad
que se pasa, una forma de estructurar el pensamiento que se aprende de las matemáticas, una forma de explorar las cosas que se aprende del método científico y de las clases de ciencia, el valor de conocer la historia, de conocer los procesos sociales, todo eso es parte de la educación universitaria, independientemente si uno vaya a salir con el título de abogado, de contador, de ingeniero, de arquitecto, lo que sea, póngale el nombre, lo que sea, pero hay un conocimiento, ahí hay una forma de ver el mundo más sofisticada, más, qué sé yo, que aporta a la vida en comunidad. Yo creo que en Puerto Rico falta mucho de eso. Y eso es lo que define a un profesional de excelencia, Y alguien eso que es la sabe eso es lo integrar que define un conocimientos. profesional. Claro, y entonces, ¿cómo nosotros inculcamos eso? Pues hay que empezar desde bien abajo. Si la idea que le vamos a estar pasando a los muchachos cuando están en 8º o 9º grado, que no tienen idea de lo que quieren hacer en su vida, no, tú tienes que hacer chavos, estudia tal cosa porque hay chavos rápidos. Pues a lo mejor sí hay dinero, ¿verdad? Y hacer dinero es importante en el sistema en el que vivimos, pero esa persona, su formación, pues no va a ser completa, porque hay unos elementos que aporta la educación universitaria que son y que hay que hacerlos con tiempo. Uno no puede apurar y comprimir lo que se ha hecho en 4 o 5 años, hacerlo en 1 o 2 años porque algo vas a tener que sacar. Y entonces lo que perdemos ahí yo creo que tiene un valor intangible, pero que tiene un valor importante de lo que aportamos las instituciones universitarias a la sociedad. Y ahí entran dos factores adicionales. Uno, ¿por qué las universidades nos hemos tenido que meter en esos temas? Bueno, pues se han descuidado. ¿Dónde están las escuelas vocacionales? O sea, lo que se enseña en las carreras cortas es lo que tradicionalmente se enseñaba en las vocacionales. Tan es así que el gobierno federal, aunque da las becas para ello, le llama educación no universitaria. O sea, cualquier cosa que sea de menos de 2 años no se considera educación universitaria por ese mismo tema que tú planteas. Y lo segundo es que la gente no se da cuenta de que tú terminas esas carreras cortas y lo que sabes es mucho de muy poco. Entonces las posibilidades de crecimiento laboral, de ampliación de oportunidades, pues sí, accediste al mercado laboral mucho más rápido, pero no creces en ese mercado laboral después. Y cualquier cambio en una tecnología dejó tu trabajo sin... Claro. Se volvió entonces, obsoleto y te reemplazó una máquina, te reemplazó un producto más moderno que ya no necesita ese tipo de servicios. Y entonces, ¿cómo se hace una transición a otra cosa y se vuelve a ese mercado? Y contrario a los créditos de grados asociados, que son créditos transferibles a los bachilleratos, los créditos que se hacen a través de los programas de carreras cortas, como se consideran de nivel preuniversitario, no se acumulan ni para los asociados ni para el bachillerato. O sea que si lo que hiciste fue un programa técnico vocacional de carreras cortas y después quieres seguir en esa misma área especializándote o estudiando para un asociado o para un bachillerato, lo que hayas tomado lo tienes que repetir, aunque sea en la misma universidad y aunque sea en el mismo tema. Así que es importante, ¿verdad?, también que la gente se oriente y reciba, como tú dices, la información adecuada para poder entender en dónde se está metiendo y lo que está haciendo y la rentabilidad futura de lo que está haciendo, porque si todo lo que dice no es salir rápido a trabajar y ganar chavos pronto, no es salir rápido a trabajar y sacar chavos pronto, es poder mantenerte en el mercado laboral por el más tiempo posible con todas las opciones y las oportunidades que tenga, y eso es parte de lo que vemos. Mencionabas el tema del derecho, por ejemplo, una de las peleas que siempre hemos tenido con la agencia acreditadora cuando insisten que todo el que estudia en la escuela de derecho tiene que terminar siendo litigante. ¿No ve? ¿Cuánta gente no hay que querría venir a la escuela de derecho porque el derecho es importante para su trabajo y su formación como ingeniero, como ambientalista, como periodista? Una situación personal. Comerciantes, las personas los comerciantes de negocio, sí. que tenemos muchísimos nosotros en la escuela que vienen así, que vienen a fruto de esta experiencia. Yo quiero conocer mejor el derecho y el sistema reglamentario y todo donde estoy. Pues lo mismo pasa con la educación general en la universidad. O sea, cómo yo entiendo el mundo en el que vivo y el mundo en el que voy a operar y cómo mi profesión
incide y afecta tantos otros campos o como tantos otros campos inciden también sobre mi profesión y más aún cosas que me mantengan siendo una persona humana, ¿verdad? Porque mientras más tecnología, mientras más me centro y me especializo, qué cosas yo aprendo y disfruto y me ayudan a crecer como persona coherentemente, íntegramente. Y eso es parte de quién soy, de lo que aspiro a ser como ser humano, ¿no? Y eso, pues, a veces no nos damos cuenta de que estamos estableciendo estructuras formativas que deshumanizan y que te objetivizan en función de que te vuelven algo mecánico o un objeto dentro de la dinámica mecánica del trabajo que vas a realizar. Y eso de qué sirve, ¿verdad? O sea, yo no quisiera que la inteligencia artificial esté pintando y componiendo por mí. Yo quisiera que esté haciendo mis otras tareas para yo poderme dedicar a pintar y a componer, ¿verdad? Y así lo mismo pasa con todos los temas de especialización tecnocrática, ¿no? O sea, eres un experto tecnócrata, pero como ser humano y como en tus habilidades de relacionarte, de entender, de conversar, de hablar, de saber lo que pasa a tu alrededor, pues, ¿qué tienes? O sea, un vacío completo. Y entonces dice, porque dice una persona maleducada. Bueno, pues claro que está maleducado. Si está empezando, está mal formado. Y por supuesto, pues va más allá el tema educativo que el tema formativo propiamente. De nuevo, estamos comentando un artículo del Centro de Periodismo para el Periodismo Investigativo que se llama Por primera vez, es el titular, estudiantes de colegios privados superan a los de escuelas públicas en admisión a la UPR. Es del 12 de agosto del 2025, por si lo quieren buscar. El autor es Víctor Rodríguez Velázquez. Y efectivamente, como dice Fernando, entre esos valores intangibles existen las destrezas interpersonales a las que se refiere Josian. Y creo que eso haría de esa persona, ese obrero, ese profesional, alguien insustituible por una máquina, por un mecanismo o estas tecnologías, esta inteligencia artificial, porque pues trabajar, ¿verdad? Con personas requiere tener algo más allá que un conocimiento técnico que definitivamente lo puede sustituir. ChatGPT, por ejemplo. Y nada, en el artículo se habla también sobre, en concreto, un proyecto piloto que tiene el recinto universitario de Mayagüez, que realmente el artículo se enfoca bastante en este recinto de la universidad pública, que ofrece, ¿verdad?, gracias a un proyecto financiado por una fundación privada, cursos de matemáticas preuniversitarios, y que beneficia a 30 estudiantes de escuela superior. Pues nosotros también tenemos un campamento que empezó este verano en la Católica, un bootcamp, iniciativa de profesores de ciencia para estudiantes que han de tomar cursos remediales, ¿verdad?, en el campo de matemáticas, español, inglés. O sea que sí, las universidades estamos buscando un poco dar ese apoyo a los estudiantes que de nuevo ingreso. Se habla en el artículo sobre otros fondos federales que reciben, ¿verdad?, iniciativas financiados por fondos federales, y quiero mencionar que en la universidad, gracias a Dios, se permitió la continuación de esta iniciativa Upward Bound y Upward Bound Site, que tenemos estas propuestas vigentes en la universidad y que precisamente buscan dar apoyo, introducir a estudiantes de escuela superior que pudieran ser posibles desertores escolares por falta de apoyo, quizás primeras generaciones universitarias, pues darles ese apoyo en el tema de tutoría, vida universitaria, y se traen estudiantes de escuelas públicas a la Católica para ofrecer ese apoyo. Sí, ¿no? Y otras iniciativas, por cierto, un proyecto en que estamos en el recinto universitario de Mayagüez de la UPR de Calley y nosotros, en mejorar las prácticas institucionales que fortalecen la retención de los estudiantes.
Pues como decía al principio, no es lo mismo que lleguen y después no puedan ser exitosos a que lleguen y puedan ser exitosos y completar sus metas académicas y hacerlo satisfactoriamente. Hay otro tema que tú acabas de mencionar, Lisa, es cuántos estudiantes son todavía primera generación de universitarios. Sí. Y cuando me refiero a primera generación de universitarios, me refiero a estudiantes que son el primero en su familia en acceder a un título universitario. Y quizás para algunos de los que nos escuchan eso sería sorprendente, pero nosotros en nuestra universidad el año pasado teníamos más de un 20% de nuestros estudiantes todavía eran primera generación universitaria. Y eso pues en un país que sus universidades ya tienen más de 100 años y que están distribuidas por toda la isla, hablar de estudiantes que siguen siendo los primeros de su familia que llegan a la universidad. Y eso era una de las cosas que decía el artículo. O sea, en mi casa, dice una de las estudiantes que entrevistaron, en mi casa no se hablaba de la posibilidad de ir a la universidad. O sea, ¿qué está pasando con la esperanza y con los sueños y con el futuro y con las metas de estas generaciones cuando ni siquiera la posibilidad de ir a la universidad está sobre la mesa? Entonces hay que preguntarse, ¿no está sobre la mesa porque no le ven valor? ¿No está sobre la mesa porque no pueden asumir el costo? ¿No está sobre la mesa porque creen que hay otras maneras más fáciles de entrar al mercado laboral? ¿No está sobre la mesa por temas de movilidad? ¿No está sobre la mesa por temas de otros factores sociales? O sea, ¿qué hace que a estas alturas en Puerto Rico todavía hay gente que no piense en la educación universitaria y de nuevo que sigamos teniendo un porcentaje altísimo de primera generación, porque eso impacta de otra manera, ¿verdad? Todos los estudios nos dicen que esos estudiantes son más propensos a darse de baja y a no continuar porque no tienen un modelo a seguir ni tienen el apoyo de una familia que entiende lo que implica estar en la universidad estudiando, ¿verdad? Así que cómo reforzamos esa parte también y qué estrategias de acompañamiento hay para eso. Y uno de los temas es el tema también entonces de las residencias en el entorno universitario, ¿verdad? Los estudiantes que eso implica irse a un hospedaje, irse a un apartamento, tener que valerse por sí mismos, probablemente sin saber cómo ni siquiera cocinar o asegurarse de cómo se apaga la estufa bien, por mencionar algo. Pero lo vemos nosotros también con la cantidad de gente que cuando viene a la universidad, una de las cosas que pregunta inmediatamente es por las residencias estudiantiles y la capacidad que tenemos de poderlo recibir. Me comentaban ayer de otra universidad en la zona metropolitana que también tiene residencias estudiantiles, el número de estudiantes en lista de espera para esas residencias. Hay otras que tienen residencias y no tienen estudiantes solicitando, bueno, eso es otro cantar, pero en el caso nuestro, que tenemos 200 camas de muchachas, 200 camas de varones y tenemos lista de espera en ambas. Y estamos haciendo 100 más para cada grupo, ¿verdad? Y eso cómo nos impacta. Pero es una realidad, ¿no? De cómo atendemos y servimos a esa otra población, que es una población para la que la universidad sigue siendo una primera experiencia y sigue siendo una aventura completamente nueva. Fernando. Sí, y hay unas realidades materiales, ¿verdad? La experiencia universitaria ha ido cambiando, que ahorita hablaba cómo se ha ido transformando a través de los siglos, pero ciertamente la realidad del puertorriqueño hoy, la necesidad de sí estar de alguna manera en el mercado laboral, de tener algún trabajo, ya no es algo que tal vez pueda esperar hasta después de los estudios universitarios, sino que nuestros propios estudiantes y nosotros como universidad sabemos que hay unas necesidades que debemos ayudar a cubrir para que la prioridad de esa persona durante su tiempo de estudio pues pueda ser los estudios, mientras pues los asuntos materiales están resueltos. Y hablábamos aquí hace algunas semanas en este programa del comedor pionero, hablabas tú ahora de la residencia, de los programas de estudio y trabajo y de la forma en que hemos tenido que reconfigurar incluso los horarios de los cursos para ajustarnos a las necesidades y las modalidades también. Y las realidades de nuestros estudiantes y las modalidades, ¿verdad? La educación universitaria antes y después del 2020 son dos cosas completamente diferentes
y cómo esa flexibilidad, esa clase que se puede tomar remoto, esa clase que se puede tomar asincrónica, permite que personas que no tenían el tiempo o tenían que escoger entre el trabajo y la universidad, pues puedan de alguna manera cumplir con ambas responsabilidades. Así que es un reto, ¿verdad? Y si añadimos a eso, pues que son cuidadores o que tienen hijos o que tienen adultos mayores o que tienen otras circunstancias familiares, cada vez que yo veo un estudiante que se matricula y asume el reto de emprender una carrera universitaria, es un poco loco, pienso yo, y es una persona osada porque todos a nuestro alrededor gritan no lo hagas, pero la gente como quiera apuesta a la educación y apuesta con razón, ¿verdad? Y es una apuesta que nosotros sabemos que a la larga paga, pero hay que tener paciencia y hay que pasar por un proceso que está ahí y que bueno, pues está hecho para desarrollar a la persona, no necesariamente que va a ser fácil. Es lo que realmente garantiza esa movilidad social, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos. Pero escuchándote, Josian, yo pienso que efectivamente el impacto de la pandemia del COVID-19 influyó mucho fue algo añadido a otros problemas que habíamos enfrentado en el país y que ha causado un empobrecimiento. Pero llevó a que muchas personas prefirieran, quizás también estos que se estaban graduando de cuarto año, estos estudiantes, contemplaran antes trabajar que estudiar y les urgió buscar un trabajo, ¿verdad? También pensando, en estas primeras generaciones de universitarios. Es un acto de osadía, efectivamente, ir en contra del ambiente familiar y decidir estudiar, también porque un desplazamiento, ¿verdad? Si no estudias en el municipio donde eres, pues implica pues un empobrecimiento también, si no consigues residir dentro del campus, ¿verdad? Universitario, o sea que sí, hay que buscar mejorar las estructuras universitarias y de la educación pública para apoyar a estos estudiantes. Y porque hay osados y hay pioneros es que estamos aquí, ¿verdad? Si no creyéramos en esa osadía y no creyéramos en esa capacidad y en lo que significa la educación, no estaríamos aquí. Ustedes me han oído muchas veces cuando se lo he dicho a la facultad, el que deje de tener esperanza en el futuro y el que deje de creer que la educación de verdad transforma, pues tranquilo, váyase a hacer otra cosa, pero no este no es el sitio. Lo mencionaba en los días de formación de facultad esta semana pasada, aquella cita de Freire, ¿no? La educación no cambia el mundo, pero cambia a los que van a cambiar el mundo. Y eso es una apuesta, ¿no? Que tenemos como sociedad que asumir, pero la tenemos que asumir para todos y tenemos que asumirla en condiciones que faciliten que todo el mundo que lo desee y tenga la capacidad pueda tener acceso a una educación y a la mejor educación posible, independientemente de las circunstancias. Y por eso estamos y seguimos estando aquí. Y por eso les recuerdo que la matrícula sigue abierta y que estará abierta hasta el viernes de la semana próxima, aunque comencemos las clases el miércoles, y que todavía está tiempo para venir y acercarse a la universidad, y que aquí estamos con el compromiso de hacer posible todas esas aspiraciones, todas esas metas y todos esos deseos de educarse, de formarse y de poder convertirse en agentes de cambio y de servicio al país de nuestros estudiantes y de su familia. Así que a todos los demás, gracias por estar con nosotros un viernes más, y por aquí nos volveremos a encontrar la semana próxima en Actualidad Pública. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.